Hola amigos. Antes de iniciar, debo dejar en claro unas cuantas cosas. La primera es que, por motivos de acto reflejo ya, he decidido suprimir las preventivas de los vídeos de reflexiones, tomando por sentado que primero veas el vídeo antes de realizar un comentario sobre el tema hablado. La segunda viene a ser muy simple de comprender. Durante un pequeño lapso de tiempo no podré subir vídeos con mucha frecuencia, aunque trataré de subir al menos uno por semana, puesto que, al estar en quinto semestre de la universidad, estoy sumamente ocupado y no encuentro tiempo ni energías para sentarme a hacer un vídeo. Mis disculpas, pero estos últimos días he estado más agotado que de costumbre. Como tercer y final punto, he de decirles un pequeño anuncio. Dentro de unas cuantas semanas subiré un nuevo tutorial, en donde les enseñaré las reglas de otro juego. Añadido a esto, debo comunicarles que a mi equipo se unirá un nuevo miembro, cosa que pude dejar al menos entre líneas en el último capítulo que subí de Yokai no Sekai. Bueno, ya para terminar, el siguiente episodio de la novela trataré de subirlo la semana que viene, así que estén pendientes XD. Sin más que decir, empecemos con el vídeo. Dos parásitos incurables en el mundo del entretenimiento. Cada uno de ellos ha sido artífice de que muchos miembros de distintas audiencias presenten bajas expectativas cuando la realización de un proyecto audiovisual se muestra oficialmente en vías de desarrollo. La censura y el relleno son, en todo el sentido despectivo de la palabra, tumores malignos en la realización de una producción. En el mundo del anime podemos ver una mayor concentración de ello. Pero la pregunta en este nuevo debate viene a ser la siguiente. ¿Cuál de los dos es peor? Analizaremos los puntos en contra de cada uno y al final daré mis conclusiones, tratando de ser lo más puntual y crítico al respecto. El relleno. Cuando escuchas esas dos palabras unidas en una frase, o usadas simplemente en una expresión que no sea de fines gastronómicos, siempre, o al menos la mayoría de las veces, los espectadores presentamos bajas de autoestima enormes. Pero, ¿qué es el relleno? Simple. El relleno es, en términos audiovisuales, la realización de hilos narrativos que no forman parte del canon original de una historia. Los lineamientos de lo que sería el ciclo argumentativo de los personajes y, en un todo, del metaverso original del proyecto, son casi hechos a un lado, otorgando hilos alternos que mantengan a raya los rasgos y características del camino canónico, sin modificar demasiado las cosas, pero dando a entender sucesos que pudieron haber ocurrido durante el ciclo del héroe o protagonista del mismo. Las razones de la realización de estos hilos alternos se reducen a básicamente una. El no alcanzar con la obra audiovisual el ritmo de la obra escrita por el autor, proporcionando así el tiempo necesario para mantener una distancia segura entre la obra de papel y la adaptación audiovisual. Es así como, al menos a nivel de las perspectivas empresariales, se mantiene un cierto rating a nivel de audiencia, sin tener que verse obligados a reiniciar el proyecto audiovisual a nivel de su transmisión y así evitar posibles bajas en el nivel de televidentes. Si bien al verlo desde este ángulo, la realización de ciclos de relleno parece una buena estrategia, es en este punto que debemos poner la mente en frío y dar a conocer los puntos que convierten al relleno en algo que, más que provocar emoción, produce impotencia y malestar estomacal. A un nivel global y básico, se debe tomar en cuenta que los hilos de relleno en una producción de anime, al menos la mayoría de las veces, son realizados por escritores que no poseen relación creativa o el enfoque del autor de la obra original. Esto lleva, al menos la mayor parte de tiempo, a que los ciclos alternos sean de pésima calidad, y que al final representen más una causa de molestia y apatía hacia el televidente de querer continuar con el ciclo canónico, limitándose a solo observar el trabajo entintado. Otro factor de los ciclos de relleno podría ser la obtención de ingresos mediante la sobreexplotación de un proyecto exitoso, tomando en cuenta las ganancias generadas por este en el canon original. El ejemplo más fidedigno para esto es Dragon Ball GT, la cual, como bien se conoce, no pertenece a los lineamientos argumentales originales escritos por Akira Toriyama. Bien. Ya puesto sobre la mesa los factores que implican la realización de relleno en una serie o proyecto televisivo animado, vayamos a tomar al toro por los cuernos en este punto tratado. ¿Qué es lo que hace al relleno malo? Como se dijo anteriormente, basta con una simple comparación entre la historia original y los enfoques de la historia alterna.
La mayoría de las veces el uso de relleno puede no solo degradar el trasfondo argumental del trabajo, sino que, de manera bastante explícita y sin temor a pasar inadvertido, se muestra un criterio narrativo por debajo de los niveles del creado en la línea original del proyecto mostrado al público. Sumado a esto, hay ocasiones en las que el relleno sobrepasa los límites de lo que debería implicar, llevando a los televidentes a inclusive tomar la iniciativa de abandonar el seguimiento de la serie animada, y limitarse a esperar los capítulos en la versión de papel. No pienso ponerme a discutir con nadie. Este shonen al menos causó eso en mí, y créanme que me ha costado mucho el tomar las iniciativas de continuar viéndola. Otro factor negativo del uso de líneas de relleno es la frecuencia con la que estas son lanzadas. Cuando un proyecto muestra una mayor presencia de contenido alterno al auténtico, puede tornarse tedioso, e inclusive poco atractivo a los ojos del espectador, pues una de las cosas que hace atractiva a una historia es saber cómo irán progresando los personajes bajo el enfoque del autor, y no en un argumento que solo ralentiza el ciclo de la línea narrativa. En contraposición a todo esto, podemos fijar la idea de que, raras veces, el trabajo de relleno posea una calidad al menos aceptable, mostrando circunstancias que llegan incluso a pensar que de verdad el ciclo alterno pertenece a la línea histórica original. Si bien es muy difícil toparse con ejemplares que muestren esto, creo que es justo pensar que, si bien son escasos, existen a fin de cuentas. Ahora pasemos al siguiente candidato en esta contienda. Más de uno cruje los dientes al escuchar esta palabrita mágica, ¿verdad? Créanme que comparto ese sentimiento con los que respondan afirmativamente. La censura simplemente viene a definirse como la supresión de contenido que puede considerarse inapropiado para ciertas audiencias, dependiendo de los principios y estrategias empresariales de la corporativa encargada de la distribución del producto en cuestión. No es historia nueva que el anime sea uno de los ejemplos más claros de cómo los criterios de los censores pueden ser, literalmente, equivalentes al criterio y raciocinio de un orangután. Veamos los factores de utilizar criterios de censura en una producción primero y luego nos adentraremos en los porqué de su negatividad en los trabajos originales. Normalmente, al tratar de dar un enfoque crítico, podemos enumerar las razones del uso de censura en las siguientes. La primera y principal podría ser la adaptación del trabajo a los lineamientos de la audiencia a la que iría destinada, dependiendo de los enfoques y principios de los censores en el área geográfica que se encuentren. Esto puede verse más que evidenciado en las corporativas que han adaptado y, en su grandísima mayoría, masacrado obras de anime al llevarlas a Occidente, como la ya difunta, al menos para mí, 4Kids, o Funimation. Los criterios utilizados en la censura de obras animadas hechas en la Tierra del Sol naciente, al menos en un ámbito común, vienen siendo las que a continuación se presentan. Referencias a criterios culturales extranjeros o que no tengan mucha relación con el verdadero enfoque de la historia, al menos desde el punto de vista de los censores. Supresión de imágenes o referencias religiosas de cualquier índole, aunque dando cierto apogeo a las predominantes en Occidente. La supresión de material o escenas de nivel considerablemente violento, al menos desde la perspectiva de los censores. Censura de toda referencia a bebidas alcohólicas o cualquier cosa inherente a conductas inadecuadas, como fumar, beber o inclusive de índole provocativo. Bueno, una vez puestas las cartas sobre la mesa, ahora ataquemos cada factor mediante sucesivas comparaciones que ponen en evidencia, al menos a mi perspectiva, la ironía escondida detrás de los criterios de censura usados. Recurriré para esto a imágenes, ya que, al menos a mi parecer, considero que es más factible mirar que escuchar. Que corran las imágenes.
Bueno amigos, podría seguir, pero este vídeo viene a ser más una repercusión del debate que afronta el título del mismo, así que, luego de ver toda esta evidente e irónica demostración de que la censura puede definirse, al menos la mayoría de las veces, como un medio inútil para adaptar un producto, resaltaré los puntos finales antes de ir a la conclusión. Como punto a favor, puedo decir que la censura, en poquísimas ocasiones, llega de ser considerada como un criterio que no arruina el trabajo presentado, puesto que no rebaja mucho lo que se podría decir, es la esencia que lo hace atractivo al público. Estas se presentan como censuras menores, o que no obstaculizan el empeño del autor respecto a sus criterios creativos originales, siendo al final como pequeños lunares comparativos y sin importancia entre el trabajo en papel y el animado. Bien. Luego de toda esta cháchara, vamos al punto final de este asunto. ¿Censura o relleno? ¿Cuál de los dos es peor? Mi respuesta es, hablando de manera objetiva y luego de reflexionar muchísimo al respecto, que la censura gana de goleada al relleno. Es cierto que una historia alterna puede hacer que el televidente pueda elegir entre continuar viendo el proyecto o no, pero debemos admitir abiertamente que la censura perjudica aún más los trasfondos del trabajo, degradando por completo lo que en un principio pudo haber sido una gran experiencia doblada en nuestra lengua nativa. Es precisamente por esto que yo, personalmente, he optado por suprimir de mi haber series o futuros proyectos de anime que puedan ser traídos a Occidente, y verlos subtitulados pero en su versión original, omitiendo todo auge que me impida ver la esencia y naturaleza del trabajo original. Señoras y señores, solo para que quede claro, yo crecí viendo Los Caballeros del Zodíaco, siempre estuve expuesto a, al menos desde la perspectiva de un niño, la cruel naturaleza de las batallas realizadas por los Caballeros de Atena. ¿Quién no recuerda el brutal capítulo de la línea entre la vida y la muerte, donde el Caballero Fénix, ni corto ni perezoso, hace que un caballero de plata pierda de manera directa y gráfica sus manos, siendo cercenadas por platillos filosos? ¿Quién no recuerda ese capítulo cuando Shirú, decidido a hacer todo por sus camaradas, repara la armadura de Seiya derramando la mitad de su sangre sobre ella? ¿Quién no recuerda lo aterradoras que eran las ilusiones de Ikki del Fénix con su puño del espíritu diabólico? Y aquí me tienen, como estudiante universitario, en plena mitad de estudios. Es irónico cuando se toman criterios a las audiencias que, saben bien en el fondo, no son necesarios, puesto que los niños no son una caterva de ignorantes idiotas, a menos que estemos yendo en retrospectiva evolutiva y cada vez nos estemos volviendo más primitivos. Bueno, ya para concluir, como ya dije, considero a la censura mucho peor, puesto que es más fácil evadir el relleno simplemente saltándote los capítulos, pero la censura es algo que, sencillamente, no se puede evadir, a menos que no te moleste el ver el material original subtitulado. Bueno amigos, esto ha sido todo, recuerda que si difieres de mis puntos de vista, tienes a tu disposición la cajita de comentarios para aportar más a este debate. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es bajo tus estandartes mucho peor, el relleno o la censura? Recuerda que, adicionalmente, si el vídeo es de tu agrado ponle pulgar arriba, si es posible suscríbete y si terminó gustándote un montón añádelo a favoritos. Que todos tengan un feliz día, tarde o noche y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.